El puente que nunca termina. Dicen que todos los pueblos tienen un lugar que la gente evita, aunque nunca haya una razón escrita para hacerlo. En mi caso, ese lugar es el puente de San Pedro, en un tramo de carretera rumbo a Tamazopo. No es un puente largo, ni viejo, ni siquiera peligroso, al menos de día, pero de noche, los que se atreven a cruzarlo cuentan que se convierte en un pasaje sin fin, como si entraras en un laberinto de concreto que nunca termina. Yo me llamo Esteban, soy de Ciudad del Maíz y hasta antes de esa noche no creía en esas cosas. Soy chofer de camiones de carga y he pasado por ese puente decenas de veces, siempre sin novedad. Pero cuando el destino quiere darte una lección, no importa cuántas veces hayas cruzado el mismo camino, de pronto se abre una grieta en la realidad y caes dentro. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. Era un jueves por la noche. Había terminado un viaje hacia Valles y regresaba con el camión vacío. El cansancio me vencía, así que decidí parar en la gasolinera más cercana. Compré un café cargado, revisé las llantas y emprendí el regreso. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, cuando vi el letrero verde que anuncia el Puente San Pedro 300m. El aire se sentía raro, no frío pero sí pesado, como si el motor del camión tuviera que empujar contra algo invisible. Las luces amarillas del puente brillaban al fondo, quietas, y al entrar escuché el sonido del río debajo, como un rugido apagado. Al principio todo parecía normal. El pavimento húmedo, las barandillas oxidadas, el reflejo de mis faros en los charcos. Pero cuando miré el tablero del camión, me di cuenta de algo extraño. El reloj digital marcaba las 2:47 todavía. No se había movido un segundo. Me incliné para revisarlo mejor y cuando levanté la vista, sentí que el estómago se me helaba. El puente seguía. Y seguía, y seguía. Ya llevaba más de 2 minutos avanzando y aún no veía el final. El tramo normal no debía tomar más de 20 segundos en cruzarse. Debo estar cansado, me dije. Apreté el volante y miré el espejo retrovisor. Lo que vi me quitó el aliento. Detrás de mí, el puente también se alargaba hacia la oscuridad. Ni rastro del camino de donde venía. Solo concreto infinito. Seguí conduciendo. Las luces del tablero parpadeaban, como si el camión peleara por mantenerse vivo. Intenté marcarle a mi esposa, pero el celular no tenía señal. En la pantalla, sin embargo, apareció un mensaje que no era normal. Sigue, no voltees. Quise reír nervioso, pensar que era una falla del teléfono, pero en el parabrisas comenzaron a caer gotas gruesas. No era lluvia, eran gotas que parecían salir de arriba del puente, como si alguien caminara sobre mí y dejara caer agua turbia. El río rugía más fuerte. Los faros apenas iluminaban 10 metros adelante, y el puente se extendía como intestino interminable. Decidí acelerar confiando en que, si corría más, saldría pronto del tramo. Pisé el pedal, el motor rugió, pero el paisaje seguía idéntico. Barandales húmedos, charcos brillantes, farolas amarillas. Lo único que cambiaba era el sonido, un murmullo suave que empezó a escucharse junto al rugido del río. Al principio pensé que era viento, pero luego se volvió claro, eran voces susurrando mi nombre. ¡Esteban! ¡Esteban! Me mordí la lengua del miedo. Y entonces lo entendí. El puente me estaba llamando. Las voces me calaban como agujas en los oídos. No eran gritos, no eran lamentos, eran susurros, repetidos una y otra vez, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, murmurándome al oído. Esteban, sigue, no pares. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos me tronaron. Mi primera reacción fue mirar por el retrovisor, pero recordé lo que decía el mensaje en mi celular. Sigue, no voltees. No sé por qué, pero sentí que si lo hacía, algo horrible me estaría esperando ahí atrás. El reloj del tablero continuaba clavado en las 2:47. Sin embargo, mi cuerpo me decía que llevaba mucho más tiempo atrapado en ese tramo. El sudor me corría por la frente, frío, pegajoso. El aire del camión se sentía más espeso, como si el oxígeno se consumiera demasiado rápido. Decidí concentrarme en las luces amarillas que se repetían a lo largo de las barandillas.
Cada farola parecía idéntica a la anterior, como si hubiera quedado atascado en un bucle. Me obligaba a contar para mantenerme cuerdo. 1, 2, 3, llegué hasta 40 y no aparecía el final. Fue entonces cuando lo escuché. Entre los murmullos una voz distinta, más grave, casi gutural, que no susurraba mi nombre sino que ordenaba: «No frenes». El estómago me dio un vuelco. Esa voz no parecía humana. Era como si viniera desde abajo del puente, arrastrada por la corriente del río. Instintivamente quité el pie del acelerador y en ese mismo instante el camión se estremeció como si hubiera pasado sobre un bache invisible. Las luces parpadearon. Algo metálico raspó bajo las llantas, como si hubiera pasado sobre cadenas. El volante se me jaló hacia la izquierda y por un segundo sentí que iba a estrellarme contra la barandilla. Pero cuando logré enderezar, el paisaje ya no era el mismo. El puente seguía, sí, pero ahora las farolas no eran amarillas. Eran de un blanco helado, como focos fluorescentes que parpadeaban intermitentes. El pavimento estaba cubierto de marcas oscuras, largas que parecían huellas de arrastre. El murmullo se hizo más claro. Ya no eran voces al azar, era un coro. Voces de hombres, mujeres y niños repitiendo lo mismo una y otra vez. Nunca termina, nunca termina, nunca termina. Me mordí la lengua para no gritar. El olor cambió, ya no era humedad normal. Era un hedor a tierra mojada, mezclada con óxido y carne podrida. El estómago se me revolvió. Pensé en frenar, detener el camión y bajar, pero la idea de salir del vehículo me aterraba más que seguir avanzando. Apreté el acelerador. El motor rugió y por un instante creí ver el final del puente, un arco metálico como el que recordaba en mis viajes normales. Respiré aliviado y aceleré más, pero mientras me acercaba, algo no encajaba. El arco parecía alejarse, como si retrocediera cada vez que yo me acercaba. Una ilusión, un espejismo. Golpeé el volante con desesperación. «¡Basta ya!», grité con toda la fuerza de mis pulmones. El eco rebotó en el interior del camión, pero no se perdió en el aire. Fue como si alguien me hubiera respondido con mi misma voz, repitiendo lo que acababa de gritar. «¡Basta ya!», sentí la garganta seca. Ya no estaba solo en ese puente. Entonces lo vi. Al borde de la carretera, apenas iluminado por mis faros, había alguien caminando. Una figura delgada de espaldas que avanzaba despacio, arrastrando los pies sobre el pavimento. El corazón me dio un brinco. No debería haber nadie ahí a esa hora, en medio de un puente que no terminaba. Reduje la velocidad, inseguro de lo que estaba viendo. La figura se detuvo, como si hubiera sentido mi presencia. Giró la cabeza apenas un poco, y aunque no pude ver su rostro, supe que me estaba esperando. La figura permanecía quieta, apenas inclinada hacia un lado, como si el peso de la noche cayera solo sobre sus hombros. Mis faros la iluminaban a medias, ropa oscura, desgastada y un andar cansado. Lo único que se distinguía con claridad era que el agua le goteaba de todo el cuerpo, formando un rastro brillante en el asfalto. Mi instinto me gritaba que no me detuviera, pero el camión comenzó a perder velocidad por sí solo, como si el motor se ahogara. Pisé el acelerador, pero el vehículo no respondió. Sentí cómo las revoluciones caían y el volante se endurecía. El hombre, o lo que fuera, empezó a moverse de nuevo, arrastrando los pies. El sonido del agua chorreando sobre el pavimento se mezclaba con el rugido del río. El aire dentro del camión se volvió helado. «Sigue», dijo una voz dentro de la cabina. Me giré de golpe, convencido de que alguien se había metido. El asiento del copiloto estaba vacío. El espejo retrovisor temblaba, pero yo no quería mirar. Apreté el volante con fuerza y decidí tocar el claxon, como para advertirle a la figura que se apartara. El sonido del claxon salió distorsionado, como si hubiera tocado bajo el agua. La figura se detuvo. Lentamente giró su cabeza hacia mí. No vi un rostro. Lo que vi fue peor. Un hueco negro, un vacío húmedo que parecía absorber la luz de mis faros. El vacío se abrió, y de ahí salió un murmullo en coro, el mismo que me venía acompañando desde que entré al puente. «Nunca termina, nunca termina». El camión se estremeció y las luces parpadearon. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire se me hubiera ido de golpe. Mi vista se nubló unos segundos. Cuando volví a enfocarme,
La figura ya no estaba en el camino. Suspiré con alivio, pero ese alivio duró poco. Frente a mí, a unos metros, la figura volvió a aparecer, en la misma posición, caminando otra vez, arrastrando los pies. Me di cuenta del horror. No era que la figura avanzara, era que yo estaba atrapado en un ciclo. No importaba cuánto avanzara, siempre la encontraría de nuevo. Grité, aceleré, golpeé el tablero con desesperación. El camión rugió. Las llantas chirriaron sobre el pavimento húmedo. Pasé de largo a la figura, convencido de que la había dejado atrás. Avancé 20-30 segundos, y ahí estaba de nuevo, la misma silueta, los mismos pasos, el mismo goteo interminable. El reloj del tablero seguía fijo en las 2:47. La desesperación me hizo cometer la estupidez de mirar por el retrovisor. Lo hice solo un segundo, pero fue suficiente. Detrás de mí no había una sola figura. Había decenas, siluetas caminando a paso lento, todas empapadas, todas repitiendo el mismo andar arrastrado. Algunas parecían niños, otras mujeres, otras hombres. Ninguna tenía rostro, solo huecos negros donde deberían estar los ojos y la boca. Mi cuerpo se paralizó. El volante se me fue de las manos. El camión se ladeó casi rozando la barandilla. Logré enderezar a tiempo, pero el sudor me corría como si hubiera corrido kilómetros. Las voces llenaron la cabina, ya no como susurros, sino como un grito uniforme. Nunca termina, nunca termina, nunca termina. Sentí que el corazón iba a estallarme. Quise cerrar los ojos, pero sabía que eso sería peor. Lo único que pude hacer fue gritar yo también, como si mi voz pudiera romper el eco de las otras. Y entonces, entre todo ese ruido, una voz distinta emergió. Era suave, femenina, casi un suspiro. Si quieres salir, no cruces completo. Me congelé. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo no cruzar un puente si ya estaba encima de él? Esa voz femenina me dejó helado. No era como las otras, no estaba deformada ni repetida en coro. Era clara, como si alguien me hablara al oído, muy cerca, pero con una calma extraña. Si quieres salir, no cruces completo. Mis manos temblaban sobre el volante. No entendía nada. El puente se extendía hasta el infinito y yo estaba atrapado dentro. ¿Cómo podía no cruzarlo completo si parecía no tener fin? El camión seguía avanzando, aunque el tablero ya no respondía a nada, ni velocidad, ni combustible, ni tiempo. Todo estaba muerto, excepto el rugido del motor que sonaba cada vez más forzado. Decidí probar algo. Reduje la velocidad y empecé a frenar. El eco de las voces se hizo más fuerte. El coro repitió en un rugido seco: «Nunca pares, nunca pares». La presión en mi pecho se volvió insoportable, como si me aplastaran contra el asiento. Pero aún así seguí frenando, hasta que el camión se detuvo por completo. El silencio fue inmediato. Un silencio brutal. Ni motor, ni río, ni voces. Solo mi respiración agitada. Tragué saliva y miré hacia adelante. Lo que vi me revolvió el estómago. El puente ya no estaba vacío. Había personas de pie a los lados de la carretera. Docenas, tal vez cientos, alineados como estatuas, todos empapados, con las ropas pegadas al cuerpo, con huecos oscuros en vez de rostro. No se movían, solo estaban ahí, observando sin ojos. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Mis manos buscaban desesperadas las llaves, pero el motor no reaccionaba. Todo estaba muerto. De pronto, esas figuras comenzaron a caminar hacia el centro del puente. Sus pasos sonaban huecos, como si el pavimento fuera metal. En cuestión de segundos rodearon el camión, acercándose cada vez más. No golpeaban, no hablaban, solo se acercaban con esos huecos en la cara. El miedo me obligó a hacer lo que nunca debía. Miré por el retrovisor. Ahí estaban otra vez, pero no eran las mismas figuras. Esta vez vi reflejos de personas que conocía. Mi madre, mi padre, amigos de la infancia, todos empapados, todos con esos huecos en el rostro. El aire se me cortó. Grité como nunca había gritado y giré la llave con todas mis fuerzas. El motor rugió de golpe, como si algo lo hubiera encendido desde adentro. Sin pensarlo, aceleré. Las figuras golpearon la carrocería. Escuchaba las manos mojadas pegándose contra las ventanas, contra las puertas. El camión se sacudía, pero no cedí. Pisé más y más el acelerador.
y el vehículo arrancó con un bramido. El puente volvió a cambiar. Las farolas blancas se hicieron rojas, como antorchas que ardían en medio de la niebla. El pavimento ya no era pavimento, era piedra húmeda cubierta de musgo. El río rugía como un animal hambriento. El coro regresó más fuerte que nunca. Nunca termina, nunca termina. Y entre ese rugido, la voz femenina volvió a hablar. Detente a la mitad, no llegues al final. Sentí un escalofrío. Esa advertencia me parecía absurda, pero algo en mí sabía que debía hacerle caso. El problema era que, ¿cómo saber dónde era la mitad de un puente que parecía infinito? El tablero del camión parpadeó. Por primera vez en todo el trayecto, algo cambió. El reloj digital ya no marcaba 2:47. Ahora decía 3:06. El corazón me golpeó el pecho. Tal vez esa era la señal. Tal vez ahí, en ese minuto exacto, estaba la mitad del camino. Respiré hondo. Tomé aire como si fuera mi última decisión y comencé a frenar. El camión rechinó cuando empecé a frenar. Las llantas chirriaban sobre el pavimento húmedo y la dirección se puso dura, como si algo intentara arrastrarme hacia adelante. El coro de voces rugía más fuerte que nunca. Nunca pares, nunca pares. Me cubrí los oídos con una mano, pero el eco no venía de fuera, estaba adentro de mi cabeza. El sudor me ardía en los ojos. El reloj del tablero parpadeaba en rojo. 3:06, 3:06, 3:06. Se quedó fijo en esa hora, como si me estuviera diciendo aquí, ahora. Respiré hondo y pisé el freno hasta el fondo. El camión se estremeció y se detuvo. El silencio volvió de golpe, pero esta vez no era como antes. No había quietud, había presión, como si todo el puente contuviera la respiración. De pronto, las farolas se apagaron una a una, dejando solo la penumbra. La niebla se cerró alrededor de la cabina. Yo apenas distinguía las barandillas oxidadas. Y entonces lo vi. En medio del camino, unos metros más adelante, había una silueta distinta a todas las demás. No estaba empapada ni arrastraba los pies. Era una mujer de espaldas, vestida con un vestido blanco, que ondeaba levemente como si flotara. La sangre se me congeló. Quise retroceder, pero el camión no respondía. El motor estaba apagado. La mujer levantó la mano lentamente y señaló hacia abajo, hacia el río. No dijo nada, pero escuché su voz en mi cabeza clara como antes. Si quieres salir, entrégales lo que te deben. No entendía. ¿Qué me debían? ¿Quién me debía algo? El río rugió con más fuerza y por primera vez miré hacia el agua. Me arrepentí al instante. No era un río normal. No había corriente ni espuma. Lo que se agitaba ahí abajo eran cuerpos, cientos de ellos, flotando y chocando entre sí, hundiéndose y saliendo sin rostro, todos repitiendo en coro: nunca termina, nunca termina. Tragué saliva con dificultad. Sentí que el estómago se me vaciaba. La mujer bajó lentamente la mano y la dirigió hacia el camión, hacia mí. La voz volvió, esta vez más clara, más fuerte. Entrégales lo que te deben. Mis manos se aferraron al volante. El aire en la cabina se volvió helado y de pronto escuché algo moverse en el asiento trasero. No quería mirar, pero el retrovisor me lo mostró. Ahí estaba sentado un niño, empapado, con la cabeza gacha. El corazón casi me revienta. Sabía quién era, aunque no le viera el rostro. Era mi primo Luis, el que murió ahogado conmigo en el río cuando éramos niños. Yo había sobrevivido, él no, y siempre evité hablar de eso. El niño levantó lentamente la cabeza. Su rostro era un hueco negro como todos los demás, pero de ese hueco salió una voz infantil, temblorosa. «Me debes salir tú». El camión se estremeció. Las ventanas comenzaron a empañarse desde dentro, como si respiraran decenas de bocas pegadas al vidrio. El olor a río muerto llenó todo. La mujer de blanco seguía inmóvil señalándome. El niño detrás repitiendo: «Me debes, me debes». Yo ya no podía más. Apreté los ojos con fuerza y grité: «Llévame a mí, pero déjame salir». El eco de mi voz se perdió en la neblina. El puente entero vibró, como si estuviera a punto de derrumbarse. El reloj del tablero parpadeó de nuevo. 3:07. Y entonces algo sucedió. El camión comenzó a moverse hacia atrás, sin que yo tocara nada. El camión retrocedía solo, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia atrás. El volante giraba en mis manos sin que yo lo tocara,
y el motor rugía con un tono grave, metálico, imposible. El niño seguía sentado en el asiento trasero, con el rostro hundido en esa oscuridad viscosa que sustituía sus facciones. Su voz resonaba dentro de mi cabeza, repitiendo como un rezo: «Me debes, me debes». Las ventanas vibraban, empañadas hasta volverse opacas. Apenas distinguía las luces rojas de las farolas que parpadeaban al compás del rugido del río. La mujer de blanco ya no estaba en medio del puente, pero su presencia seguía clavada en mi piel, como si me observara desde la niebla. Intenté tocar el freno, pero el pedal no ofreció resistencia. Estaba muerto. La palanca de velocidades también estaba trabada. El camión no era mío, era del puente. El retroceso se hizo más rápido. Sentí un golpe en el estómago, como si la inercia me empujara contra el asiento. El tablero parpadeó una vez más. 3:08. Por primera vez desde que comenzó todo, el reloj se movía. «Me vas a pagar con tiempo», dijo la voz del niño, pero no salió de su boca. Salió de la radio del camión con un eco metálico. El retrovisor vibraba. A pesar del miedo miré. Lo que vi me heló hasta los huesos. El puente detrás de mí ya no era un puente. Era un túnel infinito, hecho de agua suspendida en el aire, como si la corriente hubiera tomado forma sólida. Y dentro de esas paredes líquidas, cuerpos flotaban, golpeando con las manos buscando salir. Uno de ellos se estrelló contra el vidrio del retrovisor y me gritó sin boca: «Nunca debiste frenar». Grité y aparté la vista, pero el eco de esas palabras quedó dentro de la cabina. El camión seguía retrocediendo, más y más rápido, hasta que sentí que iba a volcar. Entonces de pronto se detuvo en seco. El golpe me lanzó contra el volante. El aire se me fue de los pulmones. Cuando levanté la cabeza, las luces del tablero estaban apagadas. El motor estaba muerto. Solo quedaba silencio. Respiré profundo, intentando calmarme. Toqué el volante, las llaves, todo. No reaccionaba. El niño ya no estaba en el asiento trasero. El silencio se volvió insoportable. Abrí la puerta del camión con manos temblorosas. El aire afuera olía a óxido y a flores podridas. Bajé con cuidado. El pavimento estaba cubierto de una capa delgada de agua que reflejaba mi figura distorsionada. Caminé unos pasos hacia adelante y el eco de mis botas se perdió en la niebla. Fue entonces que escuché un teléfono sonar. No estaba dentro del camión. Venía del río. Me asomé por la barandilla. El sonido era inconfundible. Un timbrazo metálico, antiguo, como de los teléfonos de disco. Lo vi, un aparato negro flotando entre las aguas turbulentas, iluminado por una luz imposible que parecía venir desde abajo. El timbre se clavó en mis oídos. Una voz femenina susurró otra vez detrás de mí: «Contesta y todo terminará». Me giré de golpe. La mujer de blanco estaba ahí, parada a unos metros. No tenía rostro, solo una tela húmeda pegada a la cabeza como un velo. Tragué saliva. El teléfono seguía sonando abajo, como si esperara por mí. Sabía que no debía hacerlo. Lo presentía con cada fibra de mi cuerpo. Y sin embargo, mis manos empezaron a moverse solas, buscando el borde de la barandilla, preparándose para trepar hacia el río. El tablero del camión parpadeó una última vez, aunque el motor estaba muerto. El reloj marcó 3:09. El timbre del teléfono golpeaba el aire como un martillo metálico. No era un sonido cualquiera. Vibraba en mis huesos, en mi estómago, en la parte más honda de mi cabeza. Cada campanada me empujaba un paso más hacia la barandilla. La mujer de blanco seguía inmóvil, con ese velo pegado al rostro señalando el río. La niebla se arremolinaba a su alrededor como si respirara. Yo quería gritarle que me dejara en paz, que no iba a hacerlo, pero mi garganta no reaccionaba. Era como si el sonido del teléfono me hubiera robado la voz. Solo podía caminar tambaleante hacia el borde del puente. Cuando llegué a la barandilla me incliné. El aparato flotaba sobre la corriente, negro, antiguo, de disco. El cable se extendía río abajo, hundiéndose en la oscuridad del agua. Cada vez que sonaba, el río entero vibraba, levantando olas pequeñas que golpeaban contra las piedras. «Contesta», repitió la voz femenina, esta vez dentro de mi cabeza. Una parte de mí quería obedecer. Tal vez si lo hacía todo acabaría. Tal vez volvería a la carretera normal, al mundo real. Pero otra parte, más instintiva, sabía que levantar ese auricular sería lo mismo que entregarme por completo. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez no fue eco.
Sonó dentro de la cabina del camión. Me giré de golpe. El aparato estaba ahora sobre el asiento del copiloto, empapado, goteando agua. Retrocedí tropezando. El puente entero vibró, como si se riera de mí. El niño volvió a aparecer, parado frente al camión con la cabeza baja. Levantó lentamente la mano y apuntó al teléfono. Su voz era un murmullo cascado. «¿Me debes?», contesta. Yo temblaba. Miré al aparato. El auricular se levantó solo, flotando en el aire, y cayó contra el suelo del puente. El timbre se detuvo. Ahora lo único que quedaba era el zumbido de la línea abierta. Me agaché sin querer, como si algo me empujara. Coloqué la mano sobre el auricular y en ese instante un frío me atravesó hasta los huesos. Lo levanté. No hubo demora. Una voz salió de inmediato, clara, seca, imposible de confundir. Era la mía. «Nunca debiste cruzar, Esteban». Se me heló la sangre. La línea crepitaba como si estuviera bajo el agua y mi propia voz seguía hablando. «Ahora eres parte del puente». Quise soltar el auricular, pero no podía. Mis dedos estaban pegados al plástico como si hubieran crecido sobre él. La otra voz, mi voz, se reía. Una risa cansada, vieja, como de alguien que lleva años atrapado en la misma broma cruel. De pronto el sonido cambió. Ya no era risa. Eran alaridos, gritos de ahogo, como si miles de personas gritaran al mismo tiempo bajo el agua. El auricular vibraba en mi mano, casi rompiéndome los huesos. Grité. El camión rugió de nuevo, encendiéndose solo. El tablero parpadeó 3:10. Aproveché ese instante para soltar el auricular. Cayó al suelo del puente y desapareció, tragado por el agua que se filtraba entre las grietas del pavimento. El niño levantó la cabeza. Por primera vez vi un atisbo de rostro, no completo, apenas un contorno, y sus labios negros se movieron. Todavía no termina. La mujer de blanco había desaparecido. La niebla se cerró con violencia, y sentí que el puente se movía bajo mis pies, como si una ola gigantesca lo atravesara. El motor del camión rugió más fuerte. La puerta del conductor se abrió sola, como invitándome a subir. No lo pensé. Corrí hacia la cabina, me lancé adentro y cerré de golpe. El tablero brillaba rojo como si ardiera. El reloj marcó 3:11 y las voces regresaron todas a la vez. «Nunca termina. Nunca termina. Nunca termina». El camión rugía como un animal herido. Las luces del tablero parpadeaban en rojo, y cada parpadeo iluminaba la cabina con un resplandor siniestro, como si estuviera sentado en un horno de hierro encendido. Apreté el volante. El motor vibraba solo, sin que yo tocara el acelerador. Era como si el camión hubiera decidido avanzar por su cuenta. El puente ya no era el mismo. Las barandillas habían desaparecido. A cada lado, lo único que existía era un abismo de agua negra, interminable, que se alzaba como muros líquidos. El pavimento estaba cubierto de charcos que reflejaban cosas que no coincidían. Al mirar hacia abajo, no veía mis ruedas ni mi sombra, sino escenas de gente ahogándose, brazos extendidos pidiendo ayuda. El coro seguía repitiendo: «Nunca termina, nunca termina». Y entre esas voces escuché de nuevo la mía, pero más vieja, más ronca: «Lo intentaste, pero nadie sale». Me mordí la lengua. Tenía que resistir. Sentía que si escuchaba demasiado esa voz, me rendiría. El reloj del tablero marcaba 3:12. El tiempo corría otra vez, pero no como debía. Cada segundo parecía alargarse en minutos. De pronto, el parabrisas se agrietó. Un golpe sordo lo atravesó desde fuera, como si algo hubiera chocado contra él. Frené por reflejo, pero el camión no respondió. El golpe se repitió. Esta vez no fue un objeto, fue una mano hinchada, azulada, que se estrellaba contra el vidrio intentando entrar. Mi corazón se detuvo un segundo. Miré hacia los lados. Más manos emergían de las paredes líquidas del puente, pegándose a los cristales, golpeando con desesperación. Algunas eran pequeñas, de niños, otras enormes, retorcidas. Todas querían entrar. El camión empezó a llenarse de agua desde el piso. Primero un charco, luego un río que me cubría los pies. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. Golpeé el vidrio, pero era inútil. Las voces se volvieron carcajadas. El niño apareció de nuevo, ahora de pie en medio de la carretera frente a mí. Ya no tenía hueco en lugar de rostro. Ahora era un espejo, y en ese espejo vi mi propia cara.
envejecida, empapada, con los ojos apagados. «Ya lo sabes», dijo con mi voz. El agua subía a la altura de mis rodillas. El motor rugía como un trueno, pero el camión no se movía. Yo golpeaba las ventanas, desesperado. El reflejo en el niño seguía mirándome burlón. Tarde o temprano, contestamos todos. Las luces de las farolas se apagaron. Solo quedaba la oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, el sonido del teléfono volvió. Un timbrazo lejano, metálico, como si flotara en el agua que me inundaba. «Contesta», ordenó la voz femenina suave, pero esta vez sin compasión. El agua me llegó al pecho. El tablero chisporroteaba echando humo. El reloj parpadeó con violencia. 3:13. La cabina se llenó de burbujas. El aire se volvió imposible de respirar. Mis pulmones ardían. Estaba a segundos de rendirme cuando recordé lo que aquella voz me había dicho antes. «No cruces completo». El puente no tenía final, pero tal vez tampoco tenía principio. Cerré los ojos y tomé una decisión. Giré el volante con todas mis fuerzas y lo clavé contra la barandilla invisible. Hacia el agua, el camión se estremeció, chirrió el metal y por un segundo sentí que caía en picada hacia el río. El teléfono sonó más fuerte que nunca, como si me cayera encima. Abrí los ojos. Ya no estaba en la cabina. Estaba parado en el puente, de pie, solo, sin el camión. Frente a mí, a unos metros, estaba el mismo arco metálico que había creído ver al inicio. Pero no era una salida, era una puerta negra, y detrás solo había niebla. El arco metálico se alzaba frente a mí como un monstruo dormido. No tenía luces, ni barandillas, ni nada que lo conectara con el puente real que conocía. Era una estructura negra, cubierta de óxido y humedad, y detrás de ella solo había una niebla espesa que parecía respirar. El teléfono seguía sonando, ahora desde esa oscuridad. Cada timbrazo hacía vibrar el metal del arco, como si fuera una campana fúnebre. No tenía el camión, no tenía nada. Solo yo, mis manos temblorosas y el eco de miles de voces que decían al unísono: «Nunca termina, nunca termina». Mis pasos resonaban huecos en el pavimento empapado mientras me acercaba. Cada vez que levantaba un pie, el suelo parecía ceder un poco, como si debajo no hubiera concreto sino agua. Al llegar al borde del arco, una ráfaga helada me golpeó. Era como meter la cabeza en un congelador. La niebla giraba dentro, formando figuras, rostros que gritaban, manos que se estiraban, cuerpos que se hundían. Entonces escuché otra voz, distinta de todas, una voz anciana, seca, que venía desde dentro de la puerta. «Ya cruzaste. No hay regreso». Retrocedí instintivamente, pero al girarme el puente detrás de mí ya no estaba. Solo había más niebla infinita, cerrándose como un muro. Estaba atrapado. El teléfono sonó de nuevo y esta vez lo vi claramente. Un aparato negro, colgado de un cable que salía del techo del arco. El auricular se balanceaba de un lado a otro, goteando agua. El eco en mi cabeza me quemaba. «No cruces completo». ¿Era esto lo que significaba? Que si atravesaba esa puerta, ya no habría salida. Me acerqué despacio. Extendí la mano hacia el auricular. Apenas lo toqué, sentí un golpe eléctrico que me recorrió todo el cuerpo. «Esteban», dijo la voz del otro lado. Era la mía otra vez, pero más rota, más vieja. «¿Quién eres?», pregunté con la garganta seca. «Soy tú», contestó la voz con un suspiro. «El que no salió». El aire me faltó. Me apoyé en el metal húmedo del arco. ¿Qué quieres de mí?» La risa al otro lado era amarga, sin alegría. «Quiero que me reemplaces». De pronto la niebla se abrió y vi lo que había detrás. No era un final, no era una salida. Era un camino interminable de arcos, uno tras otro, extendiéndose hasta el infinito. En cada tramo había un teléfono colgado y en cada teléfono alguien contestando. Eran versiones de mí mismo. Algunos jóvenes, otros viejos, todos atrapados, todos hablando por esa maldita línea. Mis piernas temblaban. Caí de rodillas. El auricular seguía pegado a mi mano, como si se hubiera soldado a la piel. La voz del otro yo insistía. «Dilo», repite conmigo. «Acepto». Las voces alrededor se unieron en coro. «Acepta, acepta, acepta». El pavimento vibraba. El arco se cerraba sobre mí. La niebla se retorcía como intestinos. Entonces, la mujer de blanco apareció de nuevo. Estaba de pie frente al primer arco, inmóvil,
con el velo pegado al rostro. Esta vez levantó ambas manos, como deteniendo la presión de ese lugar. Y su voz resonó clara sobre todas las demás. No aceptes. Rompe el ciclo. El auricular temblaba en mi mano, ardiendo como hierro caliente. La voz vieja rugió desde la línea. No la escuches. No existe salida. Las fuerzas me abandonaban. Entre la voz que quería que aceptara y la mujer que me pedía resistir, sentí que la cabeza me iba a estallar. El teléfono sonó una última vez, un timbrazo seco, brutal. El reloj del tablero, que ya no estaba, pero lo veía en mi mente. Parpadeó 3:14 y entendí que tenía una última oportunidad. El auricular quemaba mi mano, como si intentara fundirse con mi piel. La voz vieja, mi propia voz del futuro, rugía al otro lado. Acepta. Es la única forma. El coro de sombras repetía. Acepta, acepta. El arco vibraba. La niebla giraba como un remolino. Y el teléfono sonaba dentro de mi cabeza como un corazón podrido. Sentía que mis huesos se quebraban de tanta presión. Entonces miré a la mujer de blanco. Seguía de pie, con el velo cubriéndole el rostro, pero sus manos extendidas parecían sostener toda esa pesadilla. Su voz fue suave, apenas un murmullo que se coló entre el rugido. No cruces completo, suéltalo. La duda me destrozaba. Si aceptaba, tal vez la agonía terminaría, pero quedaría atrapado como todas esas versiones de mí. Si soltaba el teléfono, ¿qué pasaría? ¿Me hundiría en ese río de cuerpos? ¿Desaparecería? El auricular empezó a absorberme. Mis dedos se hundían en el plástico como si fuera arcilla. Mi brazo se alargaba hacia la niebla tirando de mí. El viejo yo gritaba, «No seas idiota. Lo intenté todo. Solo aceptando hay calma. La calma, pero no libertad». Grité con todas mis fuerzas y jalé hacia atrás, intentando arrancar mi mano del auricular. La piel se desgarró. El dolor me arrancó un alarido. La niebla se abrió como una boca hambrienta, dispuesta a tragarme entero. Entonces lo logré. Solté el teléfono. El auricular cayó al pavimento y se convirtió en agua, que se filtró por las grietas del puente. El arco crujió, como si se desmoronara. La mujer de blanco desapareció en un destello. Las voces gritaron en furia. «Nunca termina, nunca termina». El suelo se abrió bajo mis pies. Caí al vacío. El río me tragó con un rugido monstruoso. El agua helada me envolvió. No podía respirar, no podía ver. Manos me sujetaban, tirando de mis piernas, de mis brazos. Miles de manos, todas exigiendo algo. Grité bajo el agua hasta que mis pulmones se llenaron de ese líquido negro. Y entonces, silencio. Abrí los ojos. Estaba sentado en la cabina de mi camión, en plena carretera. El motor rugía tranquilo. El tablero brillaba normal. El reloj marcaba 3:15. Frente a mí, el puente San Pedro se alzaba como siempre, corto, oxidado, con las farolas amarillas encendidas, y lo estaba terminando de cruzar. El corazón me dio un vuelco. Había salido, pero al mirar por el retrovisor, casi choqué del susto. En el asiento trasero estaba el teléfono negro goteando agua. El auricular colgaba, balanceándose solo, y de él salía mi propia voz, más vieja, más cansada. «Nunca termina, Esteban. Nunca termina». Clavé la vista al frente y aceleré con todas mis fuerzas. No miré atrás. Desde esa noche, evito ese tramo de carretera. Si puedo rodear kilómetros enteros para no pasar por ahí, lo hago. Pero nada ha cambiado. Cada madrugada, exactamente a las 3:07, mi teléfono suena. Número desconocido. Siempre dejo que suene. Nunca contesto. Si la historia te gustó, compártela. Y síguenos en Sombras, en la niebla, para más relatos llenos de misterio y terror.